esta noche, pedir la atención de todos los hermanos, eh, de todos los hermanos en la iglesia que están presentes en la congregación y a los que están vía Zoom. Tomemos unos textos de la palabra del Señor que están en Mateo capítulo 25, del versículo 1 hasta el versículo 4. Quiero pedir su atención en estos versículos y de ahí vamos a extraer el pensamiento en esta noche. Ya todos tienen, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, perfecto. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor. Yo tengo una traducción nueva, dice un poco diferente a la Reina Valera revisión 1000 del 60. La palabra del Señor dice: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor. En la Biblia, que la gran mayoría de hermanos tienen, dice vírgenes, pero en esta dice: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Hasta el versículo 4 leemos en esta noche. Como les decía al iniciar el tema, la provisión de Dios o el rol del siervo del hombre de Dios, como lo podamos mirar bajo la provisión de Dios. ¿Qué tal si tenemos unas palabras de oración y pidamos de que el Señor nos hable a todos y podamos poner en práctica estas palabras y podamos avanzar cada día como hijos de Dios? Soberano Dios, invocamos tu nombre en esta preciosa noche. Ruego, Señor, que todos mis hermanos que están allí en el templo en Belén Las Violetas y los que me escuchan por medio de este altavoz sean bendecidos a través de tu palabra. Señor, que sean edificados a través de tu palabra, pues tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, restaura, tu palabra es un aliciente para nuestra alma. Señor, háblanos en esta noche y toma mi voz, toma mis labios y úngelos para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús yo te lo pido, amado Dios. Amén. Y amén. Bueno, quiero iniciar este consejo tomando un poco el significado del rol. Es una expresión que nos da una visualización acerca de nuestro papel, de lo que desempeñamos como creyentes, como hijos de Dios. Y algo mucho más importante es el rol o el papel que nosotros jugamos o vivimos bajo la provisión divina. Cuando estuve mirando algunos apartes acerca de este tema, me encuentro que como creyentes y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad demasiado grande en nuestras manos. Hemos sido llamados a cumplir un ministerio, a cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Quiero decirle a la amada iglesia en esta noche de que el Señor nos ha llamado para cumplir su voluntad, para hacer su voluntad. Su designio es que le sirvamos con pasión y mucho más bajo la provisión divina. Y quiero enfocar este tema o este consejo mirándolo de la manera como quizás en algún momento no lo hemos mirado, porque a veces hablamos de la provisión divina y siempre pensamos
en que vamos a tener muchas cosas en la vida, vamos a tener mucho empleo, vamos a tener muchas victorias, pero quiero enfocar este tema al inicio de este año para que meditemos un poco en que hay cosas que no siempre son como las pensamos. Cuando nos vamos Amén. a la palabra del Señor, encontramos de que Dios es un Dios proveedor, de que Dios está al tanto de bendecir a su iglesia y de sustentarla. Encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, dice que Él es el Señor, cuida de la tierra, cuida de sus hijos, y dice que los ojos del Señor están siempre sobre ella desde el principio hasta el fin. En el libro de los Salmos, el capítulo 68, el versículo 9, dice: tú esparciste tu lluvia, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada o exhausta. Esto nos está hablando de que el Señor no ha dejado de estar atento a la provisión de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos. El libro de los Salmos, en el capítulo 135, el verso 7, dice: él hace subir las nubes desde el extremo de la tierra y también hace que los relámpagos para la lluvia. Saca el viento de sus depósitos. Salmos capítulo 147, el versículo 8 dice: él, el que cubre de nubes los cielos, él es el que provee lluvia para la tierra. Él es el que hace brotar la hierba en los montes. Esto nos da una clara expectativa de que Él está atento a la provisión de su pueblo. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos basar nuestra vida simplemente, amados hermanos, nuestro papel o nuestro rol como hijos de Dios no es simplemente vivir de recuerdos y de milagros pasados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir realidades. Tenemos que estar firmes y vivir realidades en Dios. Y cuando me refiero a vivir realidades en Dios, no es basar nuestra fe en el milagro de otro. No es basar nuestra vida solamente en lo que pasó en la vida de otra persona. O mi ánimo va a estar forjado en si el hermano Julano o Julana están bien. Yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tener definido quiénes somos y en qué creemos. Quiero transmitirle a la iglesia esta noche de que nuestra dependencia no es ni siquiera del hermano Freddy que pastorea la iglesia en Belén, Las Violetas. Nuestra dependencia es del Dios de los cielos. Alabanzas al Señor. Tú no vives por lo que el hermano o la hermana hace. Tú respiras cada mañana porque el Señor te da el oxígeno. Tú te alimentas cada mañana porque Él te provee el alimento. Yo encuentro en la palabra que nos trae tantos ejemplos acerca de que Dios es Dios de provisión, Dios que da el sustento a sus hijos. Y dice que las aves del campo no siembran, no hacen nada, pero su Señor, su Creador, les da el sustento a su debido tiempo. Dice que Él viste las flores del campo del color más hermoso. Así que esto nos da una clara expectativa de que Él está en control de todas las cosas. Y voy entrando en lo que quiero transmitirles, amada iglesia. Cuando les digo de que no podemos vivir de realidades pasadas o de experiencias pasadas o del milagro que Dios hizo en la vida del hermano, de la hermana, gloria a Dios por todos esos milagros, porque el Señor sigue respondiendo a la oración de cada creyente de la iglesia. Donde sea, el Señor está haciendo cosas grandiosas y somos testigos de eso.
Pero no basta solamente con ser hijos o bautizados en el nombre del Señor. No basta solamente con llegar a la iglesia. Tenemos, hermanos, que meternos en la presencia de Dios, porque será la única manera en la cual nosotros podamos tener experiencias que nos afirmen en la vida cristiana. Hay varios ejemplos en la palabra del Señor que nos hablan de que hasta que aquellas personas no tuvieron una experiencia directa con Dios, sus vidas no cambiaron. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, hermanos, hoy puedan comprender, de que no es solamente decir soy creyente o de pronto me conozcan en el sector o en el barrio donde vivo porque cargo una Biblia, sino que realmente conozcan de que tu vida está cimentada en la roca que es Cristo y puedan entender en ti de que algo glorioso ha pasado en tu vida y en mi vida, y es que vivimos realidades. Yo no puedo como creyente, yo Héctor, no puedo venir a hablarle a la iglesia de milagros si yo no sé qué es un milagro. Yo no puedo venir a decirle a la iglesia en Belén Las Violetas, es que Dios a mí me sanó o es que Dios a mí me libró de la muerte, si no sé qué es sentir la muerte al lado. No sé si todos o algunos hayan conocido que me confundieron con una persona y se subieron a un bus para asesinarme y el sicario se subió directamente a matarme y yo en el nombre de Jesús dentro invoqué el nombre de Jesús y esa persona se sentó a un lado y yo lo veía con un insosiego, como con algo raro, y de un momento a otro volteó y me dijo, usted fulano de tal, y le dije, no, es que yo vengo a matarlo a usted. Invoqué el nombre del Señor y esa persona no pudo hacer nada. Alabanzas al Señor. Entonces, a eso es lo que me refiero. Por ejemplo, quisiera tomar un texto de la palabra del Señor y es acerca de la historia del apóstol Pedro, muy conocido por todos. Es una historia que habla acerca de la negación de Pedro. El rol de nosotros como hijos de Dios, el papel que debemos, y me perdonan si de pronto es la palabra muy fuerte, el papel o el rol que tenemos que vivir en Dios es el papel de realidades. Es una vida de experiencias que van a firmar para avanzar. Bendito el nombre del Señor. El ejemplo que quiero tomar en esta noche es cuando el Señor Jesús anunció su muerte y también llegó al punto de que anunció la negación de Pedro, el apóstol Pedro. Y el Pedro, ese valentón que creía conocer muy bien al Señor, llegó al punto de decir que iría hasta la muerte con el maestro. Y Pedro le declaró, eso está en Mateo capítulo 26 del versículo 33 en adelante, dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amados hermanos, en esta noche quiero decirles, yo sé que hay muchos hermanos que viven situaciones difíciles, hay situaciones muy complejas y podríamos decir que no, humanamente no podremos sentir igual lo que ellos sienten. Hay enfermedades, hay cosas muy difíciles que vive la gente y que viven muchos hermanos. Pero Pedro no comprendió lo que Jesús le decía hasta que lo negó. Pedro creía estar muy firme, pero cuando llegó la situación y la prueba, entonces negó a su maestro. La palabra dice que lloró amargamente por lo que hizo.
Pero más adelante vemos a Pedro haciendo cosas extraordinarias. Más adelante vemos a Pedro predicando a multitudes y multitudes siendo salvas. Realidades. Eso es lo que el Señor nos ha llamado, a cumplir un papel, vivir experiencias, vivir realidades. No depender de lo que haga otro, sino depender del Señor Jesús. No depender de lo que me dijo el otro, sino de lo que el Señor me dice, de lo que el Señor me habla. Hasta que Pedro no vivió esa experiencia, no pasó un escalón más. Cada vez o cada año o cada momento que el Señor nos permite vivir es un reto mayor, es un año más, pero no podemos dejarnos o desenfocarnos de la realidad que vivimos. Quiero transmitirle a la iglesia esta noche de que es poco el tiempo, se agota el tiempo en este mundo y nosotros tenemos que buscar mucho más la presencia de Dios para poder avanzar en nuestro camino, para poder crecer como creyentes, como hijos de Dios. Yo no te puedo hablar de milagros si no los he vivido, les decía hace momento. Esa es la invitación en esta noche. Para que en ningún momento, cuando llegue la prueba, podamos estar firmes, hermanos. Pero si yo no alimento mi fe, si yo no busco a Dios con pasión, con deseo, si yo no me comprometo, hermanos, lo que yo quiero transmitirles en esta noche es que Dios está dispuesto a colmar totalmente nuestra vida de toda bendición de los cielos. Si necesitas fe, Dios es suficiente para aumentar nuestra fe. Si necesitas en esta noche consuelo, Él suficiente para darnos consuelo y para fortalecer nuestras rodillas si están cansadas, si están agotadas por el trasegar. Pero no podemos, hermanos, claudicar cuando ya falta poco para nuestra redención. El rol que nosotros como creyentes tenemos que vivir es un rol de realidades. Si quieres vivir en victorias, si quieres y queremos vivir experiencias, es necesario meternos en la presencia de Dios. Es necesario avanzar un peldaño más. No se concibe un cristiano dependiendo de pronto de lo que el hermano de enseguida le dé. No sé si esta expresión es comprendida por la iglesia. Tú no dependes del hermano del lado. Perdóname que te lo digan esta noche. Tú dependes del Dios de la gloria. Yo dependo del Dios de la gloria. Alabanzas al Señor. Y me atrevo a decir en esta noche, queridos hermanos, tu fe no depende quizás de la oración que el hermano de enseguida o quizás el pastor pueda hacer por ti. Gloria a Dios por todas esas oraciones. Pero si tú no oras, tu fe se muere. Si no oro, mi fe se muere. Tú no puedes depender de lo que otro haga. Yo tengo que esforzarme a avanzar. Y la invitación en esta noche es esa, hermanos. El papel tan importante que tenemos nosotros como creyentes es este, el rol que tenemos que cumplir. Dios está dispuesto a colmarnos de bendiciones. ¿Quieres ver milagros? Acércate un poquito más a la presencia de Dios. ¿Quieres ver cosas grandes en tu familia? Busca de Dios. ¿Quieres que la palabra de Dios fluya en tu corazón? Leamos la palabra de Dios. Mire, ya en algo particular que yo hago, por el poco tiempo a veces que me queda, pero me la paso constantemente. Tengo la Biblia descargada de muchas maneras y la escucho en audio, la escucho de muchas maneras. Hermanos, de Dios está dada la provisión. Simplemente hay que hacer uso de ella. Una expresión o una experiencia bíblica que nos habla de que Dios es proveedor. Y es tan importante, hermanos, meternos en la presencia de Dios y afirmar nuestra vida.
porque en cualquier momento pueden llegar situaciones duras. ¿Y cómo podremos enfrentarlas? ¿De qué manera podremos avanzar? Por eso muchas veces vemos creyentes que ya no están en la iglesia. Tan fácil llegaron, quizás tan difícil llegaron, pero tan fácil se fueron porque no estaba muy bien afianzada su fe. Llegaron las corrientes, llegaron las situaciones difíciles y tumbaron aquella casa. Eso me da a entender quizás de que esa casa no estaba sobre la roca, sino que fue construida sobre la arena. Hermanos, iglesia, nosotros tenemos que afianzar nuestra fe, es en la roca que es Cristo. Tenemos que dejar tantos conceptos y tantos, digamos, situaciones que nos amarran a este mundo y nos llevan quizás a un cristianismo moderno de poco esfuerzo, hermanos. Mire la expresión o lo que pasó con Abraham cuando Dios probó su fe. Nosotros en cualquier momento podemos ser probados. Así como el oro se refina en fuego y en la forma como es probado para que el oro siga purificándose, de la misma manera podemos ser probados todos nosotros. Y Abraham, el padre de la fe, recibió una orden del Señor cuando le dijo que tenía que sacrificar lo más preciado que tenía, a su propio hijo. ¿Y cuál fue la expresión de Abraham cuando aquel muchacho le dijo, y bueno, la leña está, el altar está todo, ¿y dónde está el sacrificio? La fe de aquel hombre era una fe inquebrantable. Y estaba tan lleno su corazón de confianza en Dios que su respuesta fue, Dios se proveerá de cordero. Así tenemos que estar afianzados nosotros. Hay un coro muy precioso, amada iglesia, que habla que es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los ayes y lamentos. Es un coro muy precioso. Así tenemos que estar todos nosotros. Nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo. No puede estar anclada en conceptos, en costumbres y en cosas que están dañando quizás nuestra vida cristiana. Nuevamente le reitero, es tan fácil que nos tilden afuera como pentecostales o como cristianos, o la gente simpatizante o aquellas personas necias que no conocen de la palabra. Es tan fácil que nos tilden como cristianos. Pero ¿qué dice mi corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Realmente estamos cumpliendo el rol para el cual el Señor nos ha llamado? A vivir una vida en santidad, a vivir una vida en victoria, a vivir una vida que avanza cada día a pesar de las dificultades. Miren, hermanos, quizás haya algún hermano o hermana pensando, ya se acabó mi vida, ya no puedo más porque esta enfermedad terminal me va a destruir. Te quiero decir en esta noche que Dios es el único que decide por tu vida. Nadie más puede decirlo. Y así un médico diga que tú no tienes solución, Dios tiene el dominio de todo y Él puede cambiar cualquier dictamen del médico para darte la victoria. Pero ahí es donde está la situación. ¿Eres cristiano cuando tienes todo a tu favor? Soy cristiano cuando tengo todo a mi favor. Alabo y glorifico a Dios y lo aplaudo cuando todo marcha bien. O alabo y glorifico a Dios también cuando las cosas no van tan bien. Alabanzas al Señor. Podemos ser probados en cualquier momento. Nuestro papel como hijos de Dios no simplemente se basa
en decir o me vean que llego a la iglesia. Tu papel y mi papel o mi rol como creyente bajo la bendición de Dios. Por eso les decía que tenemos en nuestras manos una responsabilidad demasiado grande. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Y me viene a la mente aquella historia acerca de aquel padre de familia, de aquel hombre o hacendado que trajo y llamó a 3 hombres, y a uno le dio 5 denarios, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y se fue. Y cuando vino su señor, llamó a cuentas a aquellos hombres, y el que había recibido 5 trajo 10, y el que había recibido Dios lo duplicó. Pero hubo uno que recibió un solo denario, y dice que fue, lo enterró y lo guardó y no lo puso a producir. Alabanzas al Señor. Es tu obligación y es mi obligación avanzar en la vida cristiana. Hermanos, si no alimentamos nuestra fe se vuelve raquítica, se muere. Y la única manera de que nuestra fe crezca es buscando la gloria y la presencia del Dios del cielo. No lo vas a encontrar en ningún lado. No la vas a encontrar en ningún otro lado. Así que en esta noche quiero ir concluyendo lo que he querido transmitirles. Realidades. El rol del creyente y del verdadero hijo de Dios en estos tiempos es vivir realidades que nos afirman. No me digas que eres creyente, pero tu fe está raquítica. Te hace falta meterte en Dios. Me hace falta meterme. Todos los días, hermanos. Esto es un diario vivir. Como dice la canción o el coro, que si su presencia no está conmigo, me muero. Porque su presencia es la que le da mi vida. Su presencia es la que le da mi vida seguridad. Y si el Señor viniera hoy, hermano, ¿será que esa responsabilidad que Él nos entregó en nuestras manos la hemos fructificado? O quizás, de lo contrario, podríamos decir, o el Señor encontraría creyentes, me perdonan la expresión, titubeantes, creyentes que vacilan y que no tienen confianza en Dios, cuando Dios es Dios proveedor de fe y de confianza. No basta salir del mundo, no basta decir que eres creyente o que soy creyente. Necesitamos meternos en la presencia de Dios para que seamos afirmados en la fe y para que tengamos convicciones arraigadas en la roca que es Cristo. En esta noche, dejarles este consejo en el nombre del Señor. Necesitamos avanzar. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que cumplir el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Servirle con amor, servirle con pasión, anunciar su palabra sin descanso. Aquella persona que nos pueda escuchar, hay que decirle que Él sigue salvando y que sigue restaurando vidas sin excepción de personas. Pero ese es nuestro trabajo. Así que la invitación en esta noche es a cumplir ese rol, a cumplir ese papel, a vivir realidades en Dios y a afianzarnos en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Quiero invitarles a todos, a los que puedo ver a través del dispositivo en el templo, para que se pongan en sus pies un momento. Quiero decirles, amados hermanos, que aquí donde me encuentro, dentro del carro, aquí a bordo de carretera, siento una gloria tan grande. Porque Dios es Dios de verdad.
porque Dios es Dios poderoso y tiene cosas muy grandes para nosotros, pero solamente se necesita alguien que vaya y busque esas bendiciones. Y ese eres tú, mi hermano. No te quedes quieto, búscalas. Ve, hay un dispensario gigante de parte de Dios para bendecir tu vida. Pero nuevamente te repito, no basta salir del mundo, no basta estar sentado allí en una silla en la iglesia. Hay que meternos en la presencia del Dios de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y quiero decir, hermanos, que inclinemos nuestro rostro, invoquemos el nombre del Señor y le digamos a Dios en esta noche: Señor, estoy fallando en esto. No soy el cristiano que quizás puedan ver en mí. Me falta esto. Y yo sé que usted es un Dios proveedor. Necesito que me fortalezcas en esto. Necesito, Señor, que me afirmes en esto. Estoy débil en mi fe. Señor, ayúdame. Porque Dios es Dios proveedor y estamos bajo la provisión de Dios. Alabanzas al Señor. Invoquemos su nombre santo. Eterno Dios,